en esta palabra, esta porción. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre se santifique en esta hora, Padre Dios. Padre Santo, que podamos meditar en tu palabra, que tú nos guíes, nos des discernimiento, que lo apliquemos en nuestras vidas, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Dios. Padre, que yo siga siendo instrumento en tus manos. Reconozco que tú haces la obra, Padre Santo. Te pido todo esto, que también sea tu voluntad a través de Cristo Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos, por favor? Y sí, hermanos, pues aquí llegó uno corriendo. Pero antes de seguir adelante, el título de hoy se llama Jesús quiere salvar al joven rico. Es el tema de hoy. Jesús quiere salvar al joven rico. Es el tema de hoy, hermanos. Bueno, este joven rico llegó corriendo y de rodillas se postró ante Cristo Jesús. Le dijo: Maestro, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y pues aquí Cristo Jesús pues dice: pues vende todo lo que tienes. Y como era muy rico, pues como que se pensó y dice: ¿por qué voy a dejar mis posesiones más? Porque sí. Aquí, hermanos, este joven rico era su Dios, su dinero, porque él ya había guardado los mandamientos, que no iba a adulterar, que no iba a matar, que no iba a levantar falsos testimonio contra su prójimo. Según él, ya había guardado todo eso desde su juventud. Pero Cristo Jesús le dijo: ven y sígueme. Pero él no quiso, porque como era joven, dice, yo tengo mucha vida por delante. Y cuando uno es joven es así, hermanos. Cuando uno es joven, piensa uno que tiene mucha vida por delante. Tengo muchas cosas que hacer porque soy joven todavía. Y aparte, su riqueza era su Dios. No es malo tener dinero, hermanos. No es malo tener dinero ni riquezas, pero que pongas en primer lugar tu dinero, que sea tu Dios el dinero. Por eso Cristo Jesús le dijo: ven y sígueme, porque también él le iba a ser su discípulo, le iba a dar la vida eterna, porque le pregunta: ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Pues solamente ven y sígueme, despójate de lo que no te agrada, lo que te aleja más de Dios. Y era su dinero, su posesión, porque era su ídolo, su dinero era su ídolo. Vamos a ver, hermanos, el primer punto, y quiero que ustedes lo vean también. El primer punto es: ¿qué hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué hacer? Le pregunta a Cristo Jesús: ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Primer punto, lo vamos a ver 17 al 20, versículo 17 al 20. Enfóquenlo con su vista, hermanos, ahí, lean qué es lo que dice el 17, 18, 19 y 20. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le pregunta a Cristo Jesús, este joven rico, hermanos. 17 dice: a salir a él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando de rodilla delante de él. Le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? Versículo 18, Cristo Jesús le contesta. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Piensa, hermanos, solo Dios, solamente uno es Dios nada más, hermanos. Siendo Cristo Jesús el Salvador, le da prioridad a Dios, lo reconoce, le da su lugar a Dios, hermanos. Siendo Cristo Jesús el Salvador, ¿cómo lo reconoce? Como su Padre, le da su primer lugar, le reconoce solamente Dios. Piensa, hermanos, cómo solamente Él
reconociendo a su Padre y reconociendo que Jesús le da lugar a Dios. Y aquí en el versículo 19 dice, que le dice Cristo Jesús al joven, los mandamientos, ¿sabes? Le dice, los mandamientos, ¿sabes? En el versículo 19, y él le dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. 20. Él entonces, respondiendo, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Hermanos, para llegar a la vida eterna, hermanos, ¿qué no debemos de hacer? No debemos de matar, de hurtar, no adulterar. ¿Por qué, hermanos? Porque en una cosa inmunda va a entrar el reino de Dios. No va a entrar fornicarios, ni rateros, ni ladrones. Por eso le está diciendo que qué debe de hacer para heredar una vida eterna. Por eso le pregunta los mandamientos, no adulteres. Ningún adulterio va a entrar en el reino de Dios, hermanos. Y eso es que nosotros lo apliquemos en nuestras vidas, pero quebrantamos todos los 10 mandamientos, lo quebrantamos. Y eso es para ir a la vida eterna, que no pequemos en adulterio, que no pequemos, que no mates, que no pequemos, que no hurtes, que no pequemos, que no digas falso testimonio, no defraudes, es pecado. Honra a tu padre y a tu madre, porque si no honramos al padre y a la madre, estamos pecando también, hermanos. Ahí está. Es parte de heredar la vida eterna. Es parte, hermanos. ¿Qué es lo que dice Hebreos 12:14? Vamos a ver Hebreos. Busquen en su Biblia, hermanos, Hebreos 12:14. ¿Qué es lo que dice Hebreos 12:14? Vamos a Hebreos, hermanos, todos. Y los que no, pues ahí en la pantalla sale también. ¿Qué es lo que dice en Hebreos? Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12 y 14. ¿Qué es lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, hermanos? ¿Qué es lo que dice? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí está. Tenemos que ser santos, hermanos. ¿Para dónde llegar? Para ser santos, ¿a dónde vamos a llegar? ¿O a dónde queremos llegar? A una vida eterna. ¿A dónde queremos llegar, hermanos? Hermanos, ¿a dónde queremos llegar? Hermanos, ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué dice ahí? Sí, vida eterna, vamos a tener vida eterna, pero ¿qué más? ¿Qué dice? ¿Vamos a vivir en qué? ¿En qué vamos a vivir? Ahí está esta parte de santidad. ¿Qué es lo que le pregunta Cristo Jesús al joven rico? No hurtes, porque es pecado. No digas falso testimonio, porque es pecado. Entonces queremos llegar a la vida eterna, ¿qué es? Vivir en santidad. ¿Quieres vida eterna? Hay que vivir en santidad, hermanos. Cuesta, pero vale la pena. Y ahí está. Porque sin santidad nadie verá al Señor, a Dios. Y eso, hermanos, para tener esa vida eterna, hay que vivir en santidad. ¿Qué dice en 1 de Pedro 1? Vamos a 1 de Pedro. 1 de Pedro, busquen 1 de Pedro, capítulo 1:15. 1 de Pedro, capítulo 1:15.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. ¿Qué es lo que dice? Ahí está bíblicamente, hermanos, que dice, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién es santo? Dios. ¿Quién es santo? Cristo Jesús es santo. Sino como aquel que os llamó es santo. Sed también que vosotros qué. ¿Qué vamos a hacer todos nosotros, hermanos? ¿Qué vamos a hacer también nosotros? Ahí está. Vamos a ser santos, hermanos. En toda vuestra manera de qué, de vivir. De que cómo estamos viviendo, hermanos. ¿O vives en fornicación todavía? ¿Vives en adulterio todavía? ¿Rechazas la santidad todavía o no la rechazas? ¿Quieres vida eterna o no quieres vida eterna? Y ahí está. ¿Qué dice 16, abajito del 15? Primera de Pedro 16, ¿qué es lo que dice, hermanos? Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué dice? Ahí está. Ahí. Dios es santo. Si Dios es santo, nosotros vamos a ser santos. ¿Para qué? Para tener esa vida eterna, hermanos. Y era lo mismo lo que estaba diciendo a Cristo Jesús, el joven rico. Conoce los mandamientos, no hurtes, no robes. Entonces, deja todo eso para que tengas esa vida eterna. Sabemos que no es fácil caminar con Cristo Jesús, pero tampoco no es imposible, hermanos. Sabemos que no es fácil. Vamos con el segundo punto, hermanos. El segundo punto es, el joven rico confía en sus riquezas. El segundo punto es, el joven rico confía en sus riquezas. Vamos a leer Marcos 10, 21 al 25. ¿Por qué el joven rico confía en sus riquezas, hermanos? Y ahí vamos a leer Marcos, capítulo 10, 21 al 25. Lean 21 hasta el 25, hermanos. Dice el versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo. Fíjense, hermanos, tesoro en el cielo, no en la tierra. Y ven y sígueme. Y tomando tu cruz, fíjense, hermanos, toma tu cruz, fíjense. Pero aquí, hermano, le estaba diciendo, vende todo lo que tienes, da a los pobres. ¿Por qué le estaba diciendo así? Porque él quería dar vida eterna, pero no quiso. Versículo 22 dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Dónde está tu corazón, hermanos? ¿Las posesiones o en Cristo Jesús? ¿Dónde están tus posesiones, hermanos? A ver, ¿está en Cristo Jesús tu corazón o no está? ¿Tú confías en las riquezas o en Dios? Cuando yo estaba fuera de Dios, hermanos, cuando estaba yo sin Cristo, separado de Cristo, cuando yo tenía dinero me sentía seguro. No sé a ustedes si les ha pasado o les sigue pasando a ustedes, hermanos. Pero cuando yo estaba fuera de Dios, cuando yo tenía dinero, me sentía seguro. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo no tenía dinero me sentía inseguro. ¿Por qué? Porque mi corazón estaba en el dinero. Cuando era joven, yo decía,
Tengo mucha vida por delante. Soy joven. Tengo mucha vida por delante. Yo creo que me voy a morir hasta después, porque soy joven. Y aquí tenemos muchos jóvenes también. Hermanos jóvenes, busca a Dios. No busques las cosas del mundo, porque las cosas del mundo te alejan, te apartan de Dios para pecar. Aléjate lo que no edifica tu alma. Aléjate de todos pecados. Escucha a tu papá y a tu mamá, si te dan consejos, escúchalos, aunque a veces no tengan razón también a veces, porque a veces no lo tienen también. Pero sigue a Cristo Jesús. Joven, tú sigue a Cristo Jesús. Dice en Eclesiastés, capítulo 12, 1 dice, acuérdate de tu Creador en el día de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en el día de tu juventud, dice en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1, si lo quieren buscar también. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1, dice, acuérdate de tu Creador, joven, acuérdate de tu Creador, acuérdate. Porque es muy importante que te acerques a Dios. ¿Por qué? Porque si tú te acercas a Dios, vas a tener muchas bendiciones desde tu juventud. Él te va a usar. Tú vas a ser un misionero, tú vas a ser un pastor, tú vas a ser un gran evangelista también. Y es ahí. Por eso, acércate más a Dios, joven. Dice en el versículo 22, ya lo leímos, pero él afligido por estas palabras se fue triste, porque tenía muchas posesiones. 23 dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán es difícilmente entrar en el reino de Dios lo que tienen riquezas? Versículo 24, los discípulos se asombraron de sus palabras, porque Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Hermanos, que no confiemos en las riquezas. Versículo 24, hasta abajo, a los que confían en las riquezas, fíjense cómo dice, que no confiemos en las riquezas, hermanos, que no confiemos en las riquezas. Porque a veces ponemos las riquezas, nuestro corazón, nuestra mente, todo está ahí. Y a veces nos desviamos de Dios. A veces nos desviamos de Cristo Jesús, que es el Salvador, hermanos. No pongas tus riquezas en tu corazón. Que no sea tu Dios tu riqueza, sino que Cristo Jesús sea tu Salvador. Vamos a ver Mateo capítulo 6, 19. Vayamos hasta Mateo, hermanos, referente a las riquezas. Busquen Mateo capítulo 6, 19. Mateo capítulo 6, los versículos 19. ¿Qué es lo que dice en Mateo capítulo 6, 19, hermanos? ¿Qué dice? Ahí está, hermanos, que no hagamos tesoros en la tierra, dice, no hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Ahí está, hermanos, que no hagamos tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo, pero para vida eterna, hermanos. Eso es lo que le estaba diciendo al joven rico Cristo Jesús. Ven y sígueme, porque te da la vida eterna. Y ahí está. Vamos a ver Santiago capítulo 5, 2 y 3, igual referente a las riquezas. Santiago capítulo 5, 2 y 3, hermanos.
Vamos a ver qué es lo que dice Santiago 5, 2 y 3. Santiago capítulo 5, versículo 2, versículo 3. Santiago capítulo 5, versículo 2, versículo 3. ¿Siguen encontrando, hermanos? Que digan amén. Dice, vuestras riquezas están podridas. Fíjense cómo dice, hermanos. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. ¿Qué es lo que decía allá en Mateo 6, 19? Fíjense, también dice polilla, ¿sí o no, hermanos? Versículo 3 dice, vuestro oro y plata está enmohecidos. Y es lo que estaba diciendo allá. Y su moho testificará contra vosotros y devorará de todo vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Fíjense, hermanos. Y la otra vez, vayamos otra vez a Mateo 6, 20 y 19, hermanos. Otra vez, referente a todo esto que estamos compartiendo hoy. Mateo capítulo 6, 20 y 21. Mateo capítulo 6, 20, 21. Mateo capítulo 6, 20 y 21 dice, si no hacéis tesoros en el cielo, fíjense, hermanos, ¿qué es lo que también decía ese rato allá en Marcos? Dice, si no hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, o sea que no pueden entrar. Ningún ladrón puede entrar en el cielo, hermanos, ni pueden robar. Versículo 21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará ¿qué? Ahí está, hermanos. Fíjense cómo está bien clarito, cómo está diciendo. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Se dan cuenta, hermanos, que es ahí? Y en nuestro corazón, ¿quién vive? Hermanos, en nuestro corazón, ¿quién vive? Cristo. Entonces, que tu tesoro no esté en tu corazón, sino que more Cristo. Sino que viva Cristo en tu corazón. ¿Para qué? Para vida eterna, hermanos. Que pongamos lugar primero, que es Cristo Jesús. No estoy diciendo que no tengas que trabajar o que tengas dinero, pero aquí, hermanos, que no nos confundamos, que tú pongas en primer lugar tu dinero, que confíes en tu dinero, que tu dinero sea tu ídolo, que tu dinero sea tu Dios. O sea que aquí, hermanos, que no confundamos eso, hermanos, porque a veces nos puedes confundir. Que solamente Cristo Jesús vive en tu corazón. Él reina en tu vida. Viva en tu vida, viva en tu familia, viva donde quiera que tú vayas, esté Cristo Jesús contigo. Sea tu Señor y Salvador nada más. Nada más a Él. Nada más a Él, hermanos. ¿Quién murió en la cruz de Calvario, hermanos? ¿Quién murió? Hermanos, con ese ánimo. A ver, digan, hermanos. ¿Quién murió en la cruz del Calvario, hermanos? ¿Quién murió? Cristo. Y si Cristo es su Salvador, está en tu corazón. Ahí está. Vayamos a 1 Timoteo 6:10. Vayamos a Timoteo. 1 Timoteo 6:10. 1 Timoteo 6:10. Permítanme a tomar un poco de agua, hermanos. Vayan buscando. 1 Timoteo 6:10.
Y aquí nos indica que nosotros no debemos de amar más el dinero. ¿Qué es lo que dice, hermanos? 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, ¿qué es lo que dice? Ahí está, hermanos, que el amor del dinero, que no sea en sus corazones, para que no nos aparte de la fe que es Cristo Jesús, hermanos. Que no nos aparte de Dios esas riquezas, ese dinero. Que no nos aleje de la fe que es Cristo Jesús, hermanos. Porque la raíz de todos los males es amor al dinero, fíjense, hermanos. Es amor al dinero y no amor a Dios, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por eso, como les decía hace rato, no es malo tener dinero, pero que tú lo pongas en primer lugar como tu Dios, el dinero, y es otra cosa. Y amor al dinero y amor no a Dios. Es amor a Dios y no al dinero, hermanos. Y ahí vemos ahí que el joven rico, ¿qué es lo que despreció, hermanos? El joven rico despreció la salvación. Por eso le decía hace rato que leamos Marcos 10, 21 y 25. Se dan cuenta que ahí no quiso la salvación que Cristo Jesús le estaba dando. Le dijo, ven y sígueme. No quiso esa salvación porque tenía muchas posesiones, porque era rico, porque era también joven. Y es ahí. Y el 21 al 25, hermanos, es ahí donde no quiso la salvación el joven rico. Por eso en el versículo 23 le dice Cristo Jesús, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. 24, los discípulos se asombraron. Fíjense, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas, hermanos. Dice, ¿cómo confían en la riqueza? Por eso Cristo Jesús dijo eso, porque rechazó la vida eterna. Este joven rico lo rechazó, no quiso la vida eterna. Por eso el punto número 2, el punto número 2 es el joven rico confía en sus riquezas. Despreció la salvación. Despreció su salvación, hermanos. No quiso, porque confía en sus riquezas. Y que nosotros, hermanos, que no confiamos en las riquezas, que confiamos en Dios, y que sigamos confiando en Él. ¿Para qué? Para también esa vida eterna. Por eso ese joven rico dice, le pregunta, ¿cómo debo heredar la vida eterna? Y ya le estaba diciendo a Cristo Jesús así, pero no quiso. Ahora nosotros, si ya conocemos a Cristo Jesús, si leemos su palabra, si le estamos leyendo su palabra, hermanos, entonces ¿qué debemos hacer? Seguir el camino, no desviarnos de ese camino. El camino, ¿quién es el camino, hermanos? Hermanos, no se duerman. A ver, digan, ¿quién es el camino, hermanos? Juan 14:6, ¿qué es el camino? Pero más fuerte, hermanos, que eso, o parece que estoy regañando, hermanos. No estoy regañando, hermanos. Que Dios los bendiga. Sí, que no hay que desviarnos de ese camino. San Juan 14:6, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, sino antes de quién? De Cristo Jesús, hermanos. Ahí está. Pero el joven rico no quiso salvarse, no quiso la salvación. Llegó la salvación a él y lo rechazó. Ahora vayamos allá también, hermanos, vamos a
Marcos 10:25. ¿Qué es lo que dice en Marcos 10:25, hermanos? ¿Qué dice? ¿Ustedes aquí cómo le entenderán, hermanos? Este, este versículo. Ahí ustedes cómo le entenderán. Para mí se me hacía antes un poco difícil, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ustedes nunca se preguntaron, hermanos, qué quiere decir el versículo 25? ¿Nunca se han preguntado qué quiere decir? Bueno, en el versículo 25, ahí como Cristo Jesús dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, entrar un rico por el de Dios. Bueno, la expresión es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Es un refrán para describir un imposible. La misma frase se encuentra en el Corán, una semejante en el Talmud, respecto de que un elefante pase por el ojo de una aguja. Bueno, vamos a ver otro ejemplo así más o menos. Vamos a Mateo, capítulo 23, 24, hermanos. Vamos a Mateo, capítulo 23, 24. Mateo, capítulo 23, versículo 24. Mateo, capítulo 23, versículo 24, hermanos. Fíjense, hermanos, cómo es un poco complicado así cuando leamos la Biblia. Dice, ¿pero qué quiere decir todo eso? 24 dice, guías de ciegos, y coláis el mosquito y tragáis el camello. Bueno, dice, el cual es el ejemplo, la hipocresía de los fariseos, refiriéndose a la costumbre pasar el vino por una coladera. Por eso dice ahí en el versículo 24, dice, guías de ciegos y coláis el mosquito y tragáis el camello. Fíjense, hermanos, como esos refranes, como usaba Cristo Jesús, que para nosotros a veces como que es algo difícil, imposible. Pero ahí está ahí, hermanos, otro igual así. Fíjense, hermanos, es algo muy impresionante todo eso. Bueno, sigamos adelante. Vamos con el tercer punto y vamos a terminar, hermanos. Jesucristo es vida eterna. Tercer punto es que Jesucristo es vida eterna. Vamos a leer Marcos 10, 28 al 31. Enfóquense, hermanos, en el versículo 28, 31 de Marcos. Marcos capítulo 10, 28 al 31. Fíjense aquí, hermanos, como Pedro en el 28, como dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Ellos sí ya le habían dejado todo, hermanos. Ellos sí ya le habían dejado todo. Por eso dice en el 29, respondió Jesús, le dijo, de cierto os digo que no haya ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio. Ahí está. Por causa de Cristo Jesús dejaron todo eso. Posesiones, hermanos. Lo que no quería dejar el joven rico. No quería dejar eso del hombre rico porque tenía papá, mamá, hermanos y todo. Pero aquí sus discípulos sí habían dejado todo eso. Ya lo habían dejado, hermanos, por causa de Cristo Jesús, el Salvador, y también por el evangelio. Y ellos también, hermanos, compartieron el evangelio. Tenemos a Pedro y a todos los demás discípulos por causa también del evangelio, hermanos. Ahora, hermano, ¿tú quieres seguir el evangelio o no? ¿Tú quieres seguir a Cristo Jesús o no, hermanos? Para llegar a la vida eterna también. Y aquí está, versículo 30 dice, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierra, con persecuciones. También los cristianos van a pasar también persecuciones, hermanos.
dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. Ahí está. Porque obedecieron el evangelio, porque siguieron a Cristo Jesús como vida eterna. Ahí está, hermanos. Y ellos iban a heredar la vida eterna. Ya los apóstoles ya están en la vida eterna. Ya están, hermanos. Que el hombre, que el joven rico no quiso vida eterna, hermanos. No lo quiso. No quiso. 31 dice, pero muchos primeros serán los postreros y los primeros serán los primeros. Ahí está, hermanos. Ahí está. Vamos a leer Juan capítulo 5, 39. Y ahí también, ahí tenemos otra referencia, que es Cristo Jesús, como habla a través del Evangelio. San Juan capítulo 5, versículo 39. San Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Qué es lo que dice, hermanos? Ahí está. El testimonio que es Cristo Jesús, que rechazó el joven rico, hermanos. Ahí está ese testimonio que habla de Cristo Jesús, palabra. Ahí está. ¿Qué dice el versículo 40? Abajito lo leo, ¿qué dice? Bien clarito, hermanos, dice, y no quieres venir a mí para que tengas vida. Y no quieren nada de mí, o sea, de Cristo Jesús, para que tengan vida eterna. Y así mismo, ¿qué pasó con el joven rico? No quiso nada con Cristo Jesús. Y ahí está bien clarito, hermanos. No queréis venir a mí para que tengan vida. Ahí está, pero vida eterna, hermanos. Rechazó el joven rico la vida eterna. Hermanos, que no rechacemos la vida eterna, que no rechazamos, que lo sigamos cultivando, que sigamos adelante. Juan 14, 6. Ustedes ya lo saben. ¿Qué dice Juan 14, 6? Ahí está, es el camino, Cristo Jesús. Juan 14, 6. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie al Padre sino antes de Cristo Jesús. Ahí está. Y el joven rico no quiso seguir a Cristo Jesús. Le dijo, ven y sígueme. Ya deja todo eso lo que tienes allá. Ven y sígueme. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué va a tener, hermanos? ¿Qué va a tener? Si creen en Cristo Jesús, ahí está la vida eterna. Otra vez nos voy a repetir, vida eterna en Cristo Jesús. Y ahí está, el joven rico no quiso esa vida eterna. Y hermanos, que no despreciemos la cruz del Calvario, que no despreciemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, que sigamos adelante, hermanos. Bueno, hermanos, párense, por favor, vamos a orar. Que Dios nos siga bendiciendo más y más y más y más, y nos siga dando victoria más y más como iglesia, hermanos. Bueno, pues vamos a orar, hermanos, vamos a orar para terminar esa prédica. Padre Santo, pues damos las gracias porque tu palabra es de poder, tu palabra es de mucha bendición, Padre Santo. Señor, que no descuidemos la salvación que tú nos has dado. Señor, ayúdanos, porque somos imperfectos delante de ti, somos pecadores, Padre Santo, ayúdanos. Ayúdanos a seguirte a ti y no al dinero, y no amor al dinero, Padre Santo. Padre Dios, que en nuestros corazones vivamos, que tú vivas en nuestros corazones, que nuestro corazón no es el dinero, Padre Santo, que confiemos en ti. Venga lo que venga, pase lo que pase, hay enfermedad, angustia, dolor, persecución, Padre Santo, pero que tú estés en nosotros, Padre Santo. Ayúdanos como iglesia, Padre Santo. Bendícenos, levántanos, restáuranos, Padre Santo. Ten misericordia de nosotros, porque no somos perfectos delante de ti, Señor. Somos pecadores. Padre Santo, ayúdanos, Padre Santo, a seguirte a ti nada más y no al hombre, Padre Dios. Padre Santo, te pido todas esas cosas, Padre Dios. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Bendito seas, mi Señor Jesucristo. Bendito seas, Santo Espíritu de Dios. Padre, pues te pongo todo esto en tus manos, Padre Dios, que todo se realice, que se haga tu voluntad,
y que esta palabra que hoy se dio, Padre Santo, que lo llevemos en nuestros corazones, que lo guardemos, que lo cumplamos, Padre Santo, que lo meditemos más, Padre Santo, también, y Padre Santo, que lo apliquemos en nuestras vidas, que seamos santos como tú eres santo, Padre Dios. Padre, Señor, ayúdanos, porque la verdad te necesitamos, Padre Dios. Y te pido todo esto a través de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, hermanos, por favor? Continuamos con nuestro programa de esta mañana y damos gracias a Dios por el mensaje y vamos ahora a recoger nuestras ofrendas, dice la palabra de Dios en Malaquías 3, desde el 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me ha robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En otra parte de la Biblia me gusta mucho que dice, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda obra que Jehová había mandado, por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Entonces, ahora les voy a pedir que mientras cantamos el canto tal como soy, vengamos aquí a no sé cómo le llamamos, ofrendero. No, andaba yo buscando si a la mano teníamos una canastita o algo, a depositar nuestra ofrenda y nuestros diezmos. Entonces, mientras cantamos,